Leemos la palabra para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel aún no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Amén. Puede tomar asiento hoy en esta tarde. Amén. Quisiera en estos minutos compartir con ustedes acerca de lo que es el llamado de Dios. Amén. Acerca del llamado de Dios, y específicamente el llamado de Dios a Samuel. Este llamado tiene varias similitudes con el llamado que Dios hace a cada uno de aquellos que son llamados para servirle a Dios en algún área en específica. Pero sin temor a equivocarme, puedo decirles que todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Quizás no tenemos el mismo llamado, quizás no somos llamados a desarrollar el mismo ministerio o la misma función, pero todos aquí hemos sido llamados por Dios a servirle a Dios en algún área en específica. Dios está llamando a Samuel en un momento muy importante para la nación de Israel. Pero es importante poder recordar y relatar lo milagroso que fue el nacimiento y la venida de Samuel a este mundo. Cuando leemos la Biblia encontramos historias de hombres que antes de poder venir y nacer y venir a la existencia en este mundo, pasaron sus padres momentos difíciles. Tal es el caso de Samuel. Su madre Ana era una mujer estéril, no podía dar a luz hijo, estaba casada con Elcana, y trataban la manera de año con año, día con día o semana tras semana, poder ella tener un hijo. Y clamaba a Dios y pedía a Dios, y cada año dice la Biblia que Ana iba al templo que estaba en Silo. Ahí iba delante del altar de Jehová, ahí derramaba su alma delante de Dios, pidiéndole: Dios, dame un hijo, te pido que me des un hijo. Pero la Biblia dice que un año en específico esta mujer fue al templo, y allí delante del sacerdote Elí, que mientras ella estaba clamando, Elí la observaba. Elí la tuvo por una mujer quizás
ebria, que estaba quizás borracha, mientras ella está clamando ahí en el altar: oh Jehová, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y ella dice la Biblia que la mujer puso su petición delante de Dios, se levantó, comió y no estuvo más triste, porque ¿cuántos tenemos un Dios que no importa la circunstancia que podamos venir delante de Él, su oído está atento al clamor de los justos? Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todos sus temores. Esta mujer fue al templo y clamó a Dios y se levantó, porque ella creyó de corazón que al Dios al cual ella había clamado era poderoso para escuchar su oración. Aquí viene un ejemplo y una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros pedimos a Dios, clamamos a Dios, suplicamos a Dios, intercedemos delante de Él y las cosas siguen igual? Porque muchas veces cuando nosotros clamamos y al nomás levantarnos, luego el enemigo envía dardos a nuestra mente: quizás Dios no te va a contestar, quizás Dios no te va a escuchar, quizás eso es imposible lo que estás pidiendo, y la duda viene y nos invade. Pero esta mujer, al levantarse de ahí, al comer y al no preocuparse más, estaba confiando en que Dios había escuchado su clamor, y la fe de ella la hizo quedar embarazada, dice la Biblia, y tener a este gran hombre de Dios llamado Samuel. Una mujer que clamó a Dios, un Dios que escuchó el clamor de esta mujer, pero una mujer que le hizo promesa a Dios y que fue capaz de cumplir esa promesa. Mis amados, debo de recordarles, la Biblia dice: cuando a Dios hagas promesa, no te tardes en cumplirla. Ni pienses ni te engañes a ti mismo diciendo: ya se me olvidó, ya pasó demasiado tiempo. Cuando venía de El Salvador para aquí, cuando venía de Honduras hacia este lugar, cuando venía de México, de Guatemala, de cualquier país latinoamericano, hicimos promesa a Dios. Ahora ya han pasado los años, a eso quizás no es tan importante, a Dios ya se le habrá olvidado, a Dios ya quizás no lo tomó tanto en importante lo que yo le dije. La Biblia dice que cuando tú le has hecho una promesa a Dios, Dios toma en serio esas promesas que tú y yo hacemos delante de Él. Por eso, si usted que está aquí sentado o nos escucha, en algún momento le ha hecho una promesa a Dios, escúcheme, aún está a tiempo de decirle: Señor, aunque hayan pasado los años, yo sé que tú no te has olvidado de lo que yo te he prometido. Así que ahora voy a cumplir lo que te he prometido. Y yo te lo puedo decir a la luz de la Biblia. Usted se recordará cuando Jacob sale de su tierra y llega a Padán Aram. Allí se acuesta con pone una piedra de almohada y se acuesta a dormir, cansado, quizás fatigado, con hambre, con sed, qué sé yo. Y ahí estando ahí durmiendo, dice la Biblia que un ángel mira, era una escalera, ángeles que suben y que bajan, y Jacob hace una promesa: Señor, si tú fueres conmigo y me dieras pan y me regresaras con bien a mi casa, de todo lo que tú me des, los diezmos apartaré para ti. Esta piedra que fuiste por señal será casa de Dios. Y pasaron 20 y tantos años, alrededor de 20 años, y Jacob no cumplía la promesa. ¿Y qué creen? Dios le dijo: Jacob, acuérdate que me hiciste una promesa y no la has cumplido, así que tienes que ir y cumplir tu promesa. Porque yo quiero decirles, no importa los años que hayan pasado de la promesa que usted le ha hecho a Dios, amén, Dios aún está esperando por usted. Amén. Ya se afligieron. Amén. Ya se afligieron. No importan los años. Hay gente aquí que ha hecho promesas. Y escúchame, Dios toma en serio cada promesa que hace. Y si usted ha hecho una promesa a Dios y aún no la ha cumplido, no piense que ya el tiempo ya se le olvidó a Dios. A Él tiene presente cada cosa que nosotros le clamamos y le pedimos y le prometemos. Y Dios tuvo presente la oración de esta mujer. Ella clamó a Dios, pidió a Dios, y Dios le concedió lo que ella le pidió. Pero la Biblia dice que años después, mientras Samuel, el niño, iba creciendo, el Cana le decía: vamos, nos vamos a subir hoy a adorar a Dios. Y él decía: no, este año no subiré. Hasta que hubo destetado al niño y que el niño empezó a caminar y empezó en sus primeros años. Luego la Biblia dice que lo llevó, tomó
tomó un becerro, algunas medidas de grano de trigo, lo llevó al templo y ahí lo dejó. Y esa mujer, me puedo imaginar que cuando llegó al templo, año con año ella iba sin ningún hijo al templo. Año con año ella iba y no llevaba nada, solamente su esposo que iba con ella. Pero ese año en específico, ella entró por las puertas del tabernáculo de la mano de su hijo. Y me imagino a esta mujer al entrar a la casa de Dios dijo: Señor, aquí está lo que te he prometido, aquí está la respuesta, aquí está mi hijo. Vino y lo dejó en el templo. Una mujer que cumplió la promesa de Dios. Y estando el niño ahí en el templo, porque Dios no se limita a usar solamente a jóvenes, adultos o a viejos. Dios puede usar aún a pequeños. Y aun cuando la misma Biblia nos dice a nosotros que a Samuel, el deseo de Samuel, que su madre le había inculcado de honrar a Dios, de servir a Dios, él lo estaba haciendo. Pero ni aún así la Biblia dice que la palabra de Dios no le había sido revelada a Samuel, ni que aún él había conocido directamente, tenido un encuentro personal con la presencia de Dios. Eso me da a entender que hay mucha gente sirviendo en las iglesias que aún no han conocido a Dios, no han tenido una experiencia personal con Dios, pero hay un deseo en su corazón de servirle a Dios. Y yo no vengo a desanimarte, yo vengo a decirte que el mismo Dios de Samuel puede también revelarte a tu vida mientras tú le estás sirviendo a Él, porque Él conoce el deseo, la intención del corazón de cada persona. Aun cuando, escúchame, aun cuando tú no le puedas conocer a Él, hay algo muy importante en esta escritura: Dios sí te conoce perfectamente y sabe la intención que hay en tu corazón. Así que esa es la historia, ese es el contexto de esta escritura que hemos leído. Y mientras Samuel está allí, al ver tantos episodios que pasaban en el templo, con el sacerdocio que se había corrompido, los hijos de Elí que se habían corrompido, y tantas cosas que estaban pasando a su alrededor, aquí viene otra gran enseñanza para nosotros. No importa en medio de cuánta gente corrompida tú puedas estar viviendo, no importa en medio de qué tanta gente inmoral tú puedas estar viviendo, no importa en medio de tanta gente que tiene quizás una boca obscena para hablar, tú te puedas mover, pero cuando tú te quieres guardar para Dios, no importa en medio de qué generación y de qué gente tú puedes estar viviendo. El vivo ejemplo de ello lo encontramos en muchos hombres de Dios, como en Noé, que se guardó en medio de una generación maligna, depravada y perversa. Pero también lo vemos aquí en la vida de Samuel. Samuel creció prácticamente considerando a los hijos de Elí, sus hermanos. Fue crecido por Elí en el templo. Él miraba, él escuchaba, él observaba, pero él decidió en su corazón guardarse. Él decidió en su corazón no hacer lo mismo que hacían Ofni y Finés, los hijos de Elí. Él se guardó, él se consagró para Dios. Así que muchas veces nosotros los seres humanos utilizamos excusas, que si quizás otro hace algo malo, tú también lo haces. Eso es mentira. Cada quien se guarda en base a la decisión que ha tomado. Yo hoy no encuentro mucho amén en la iglesia. Pero este caso lo vemos en él. No es que mi papá me abandonó, no es que mi mamá me abandonó, es que yo crecí solo, pastor, es que yo crecí sola, pastor, es que yo andaba en medio de mis amigos y ellos me invitaron a que tomara, ellos me invitaron a usar drogas, ellos me invitaron a que fuera al baile, ellos me invitaron a que fuera. No, eso es mentira, eso es excusa la que tú pones, porque el que se quiere guardar, se guarda para Dios. Y no importa en medio de quién y de tal puede estar viviendo, se guarda para Dios. Samuel miraba, observaba, convivía y él veía todo lo que los hijos de Elí hacían, pero él se guardó. Y Dios vio esa actitud y ese comportamiento en la vida de Samuel. Y ahí, donde estando en el templo, en la casa de Dios, es que Dios decide llamar a Samuel. Y he sacado tres cosas muy importantes, no sé si el tiempo me lo permite, pero he sacado tres cosas importantes en cuanto al llamado de Samuel. Y número uno es que Dios llamó a Samuel en medio de una crisis de liderazgo. Dios llama a Samuel en medio de una crisis de liderazgo.
La Biblia dice en el versículo 1, el joven Samuel servía a Jehová. La palabra ministraba es la palabra servía. Él ayudaba a Samuel en presencia de Elí, es decir, bajo la tutela, bajo el liderazgo, bajo el sacerdocio de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Escúchame, en el contexto en este momento de la historia bíblica que hemos leído, es que el pueblo de Israel se había corrompido a causa del sacerdocio y del liderazgo, porque el liderazgo se había corrompido, el sacerdocio se había corrompido, y Dios, damas y caballeros, había dejado de comunicarse con el pueblo de Israel, porque todo el sacerdocio estaba completamente corrompido. En el pueblo había una crisis espiritual, una crisis de liderazgo. No se hallaba qué hacer, todo era un caos, todo era prácticamente una corrupción en el pueblo, en el templo, en los líderes, en el sacerdocio. No se sabía qué hacer. Y en medio de todo este dilema, en medio de todo esto, el anciano Elí ya está muy anciano, ya no puede tomar las riendas del liderazgo, ya no puede, de alguna manera, ya no tiene la misma fuerza de antes cuando él había sido llamado al ministerio. Sus hijos no habían seguido fielmente el camino de Dios, se habían desviado. La Biblia dice que eran hombres corruptos y malos, que no tenían temor de Dios. Ellos hacían con el pueblo, y ellos hacían con el sacerdocio, y ellos hacían con las ofrendas lo que ellos querían. De tal manera que la Biblia dice que ellos habían pisoteado las ofrendas de Dios. Y entonces en Elí ya no había la misma fuerza para estar en el ministerio. Sus hijos se habían corrompido, se habían desviado totalmente de Dios. Y en medio de todo eso, la Biblia dice que Dios detiene la comunicación con el pueblo. Dios detiene la visión, Dios detiene la palabra, Dios detiene la revelación. ¿Por qué? Porque no habían líderes con los cuales Dios podía comunicarse para revelar sus planes, la guianza, la dirección al pueblo de Dios. Entonces había una crisis en ese momento, y es en medio de esa crisis y de esa escasez de palabra que Dios dice: no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que buscar a alguien, yo tengo que levantar a alguien, porque mi pueblo no puede estar sin palabra, mi pueblo no puede estar sin guianza, mi pueblo no puede estar sin revelaciones. Escúchame lo que te voy a decir: se podrá morir el sacerdote, pero el Dios del pueblo siempre permanece fiel. Se podrá morir el pastor, se podrá caer a tu lado, a tu derecha o a tu izquierda cualquier líder, pero el Dios que ha levantado esa obra, Él siempre está en control para poder seguir guiando, seguir fortaleciendo, seguir formando, seguir equipando a alguien más para el llamado del ministerio. Así es. Así es. Así que la Biblia dice que no había, en aquellos días escaseaba la palabra, no había visión de parte de Dios. Dios no se comunicaba ni se revelaba con el pueblo por causa de que el sacerdocio, los predicadores, los sacerdotes se habían corrompido, los hijos de Elí. Hoy en día, quiero decirles lo siguiente: hoy en día estamos viviendo la misma encrucijada, hablando acerca de la iglesia del Señor. No estoy hablando de fuente de vida, no estoy hablando de apóstoles y profetas, no estoy hablando de príncipes de paz, no estoy hablando de iglesias, asambleas de Dios, ni iglesia de Dios. Estoy hablando de la iglesia de Dios. Hoy hay una crisis en nuestro liderazgo. Y lo que usted ve, damas y caballeros y personas que nos escuchan, es que aunque hay palabrerío en los púlpitos, aunque hay tantos sueños y visiones y vanidades y cosas ilusorias en los púlpitos, pero hay escasez de palabra de Dios. Hay escasez de palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no hay líderes entregados a Dios, Dios no va a revelar cosas a ellos. Pero cuando hay líderes comprometidos que aman a Dios, que aman su reino, que aman su nombre y que aman darle la gloria solamente a Él, entonces Dios deposita en esos hombres y mujeres tesoros espirituales increíbles para comunicar a su pueblo y para dar guianza a su pueblo. Hoy en día estamos como en el tiempo de los hijos de Elí. No hay palabra revelada de Dios, no hay visión de Dios, no hay mover de Dios en los púlpitos. Los púlpitos, muchos de ellos están completamente apagados, dirigiéndose y guiándose por el dinamismo del predicador, por el carisma del predicador, por los talentos del predicador, pero no hay palabra fresca, no hay palabra viva, no hay palabra de Dios. Y
la gente conforme con eso. ¿Por qué? Porque no han entendido que cuando Dios llama a alguien, Dios lo equipa y lo respalda. Hoy en día estamos viendo eso en los púlpitos, y muchas veces los predicadores se dan cuenta de todo eso, y lo que tratan en los púlpitos es de agradar a la gente, de entretener a la gente. Hoy cuesta encontrar predicadores para uno poder quizás invitarlos a que puedan venir y ministrar y predicar en la iglesia, porque todo lo que uno ve a todos lados solamente es prosperidad, solamente es esto, solamente es aquello, pero no tienen un enfoque bíblico, no tienen un enfoque cristocéntrico, se han desviado de la palabra de Dios. Y hay escasez de palabra. Hoy miramos predicadores que usted los ve predicar por 1 hora y sin tocar un solo versículo de la palabra de Dios. Y la gente con eso alegres, a carcajadas, porque no se les está predicando la palabra de Dios. Pero yo he venido de parte de Dios hoy en esta tarde a poderle decir que el Dios de Samuel es el mismo Dios de Iglesia Fuente de Vida. Y el líder que no está alineado con la palabra y la voluntad de Dios, Dios se encarga. Dios lo hace. Así que en medio de esta encrucijada y de esta crisis en el liderazgo de Israel, es que Dios decide poner los ojos en un jovencito que para los comentaristas se considera que Samuel andaba entre los 14 a 16 años cuando es llamado por Dios, cuando está allí en el templo, cuando está ahí ya a punto de dormir. Mientras él está ahí, viene la voz de Dios y diciéndole: Samuel, mi pueblo está en crisis. Samuel, el sacerdocio se ha corrompido. Samuel, yo necesito a alguien que se levante y se ponga en la brecha para nuevamente purificar mi casa, para nuevamente purificar mi sacerdocio, para nuevamente guiar al pueblo hacia donde yo lo quiero guiar. Esa es la gente que Dios quiere levantar hoy en estos últimos tiempos. Predicadores que se paren en la línea, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, que no vienen a endulzar los oídos del pueblo, que no vienen a sobarle el hombro al pueblo, que vienen a predicar y a decir la verdad, la palabra de Dios. Pero este tipo de predicadores no son tan aclamados. Este tipo de predicadores no son tan amados. Este tipo de predicadores no son tan escuchados. Pero yo he venido a decirles hoy, en esta tarde, si usted es un líder de parte de Dios, llamado por Dios, póngase en la brecha y hable la verdad, predique la verdad, enseñe la verdad. Se oponga quien se oponga, le duele quien le duela, se ofenda quien se ofenda. Escúchenme, la gente ha pasado miles y miles de años ofendiendo a Dios. Y hay muchos predicadores que tratan la manera de no ofender a la gente para no decirles lo que realmente la Biblia dice. Así es. Amén. Y estamos en estos tiempos. El apóstol Pablo mencionó estos tiempos. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo donde no sufrirán, no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo apetitos de escuchar cosas buenas, novedades, cosas ilusorias, fábulas, se amontonarán a maestros que andan conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a fábulas. Así es. Estamos viviendo en esos tiempos. Hay palabrerío en los altares, hay tanto show en los altares, hay tanto entretenimiento en los púlpitos, pero no hay palabra de Dios. Así es. No se predica la verdad, por temor a no ofender, por temor a que no se vaya, por temor a quedar solo. Yo siempre he dicho, prefiero entrar con 3 o con 4 al cielo que irme con toda la iglesia al infierno. Así es. Amén. Amén. Prefiero entrar al cielo con 3 o 4 que ir con todo un pueblo que me ame, que me quiera, que me aplauda y que me pongan en una vitrina y con toda vitrina irnos al infierno. Es mejor 2 o 3 o 4 que amen a Dios, que amen la palabra de Dios y que digan: esto es así,
Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la Biblia enseña. Escúchame, por muy bonito que te hable alguien, por muy elocuente que te hable, examina lo que predica, examina lo que dice. Yo quiero aconsejarles, y siempre lo he hecho, y no tengo temor de decirle, la iglesia ha perdido el espíritu de los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Aún el gran apóstol Pablo les predicaba y les enseñaba la palabra de Dios, y ellos escuchaban atentamente a Pablo, tomaban nota, así como lo hacen ustedes cada fin de semana aquí en la iglesia. Se iban a casa a comprobar si era cierto lo que Pablo les predicaba, y luego volvían y escuchaban y decían, es verdad lo que Pablo nos ha predicado, pero luego tomaban nota, se iban el siguiente fin de semana a su casa nuevamente a ver si por las escrituras Pablo les estaba predicando y les estaba enseñando la verdad. Hoy en las iglesias no sucede eso. En las iglesias yo quiero decirles, y les voy a hablar con la verdad, mientras está predicando, los hermanos en los teléfonos, checando sus textos, sus mensajes en las redes sociales, como si no es Dios el que está predicando. Usted podrá faltar el respeto a una persona como su servidor, pero cuando Dios está hablando por esa persona, la gente tiene que oír, la gente tiene que guardar respeto, porque es Dios el que está hablando. Pero las congregaciones han hecho de la casa de Dios un mercado público de entrar y salir, y mientras está la alabanza y la predicación, hay gente checando sus teléfonos. Aleluya. Así es, amén. Porque ya los hermanos vienen y escuchan el sermón, y suficiente con escucharlo. Yo les pregunto a muchos de ustedes cuáles fueron los puntos que tomé el fin de semana pasado en mi predicación. Aleluya. Aleluya. ¿Están aquí? Sí. Entonces, en medio de esta crisis de liderazgo, Dios dice, Samuel, te necesito. Siempre que hay crisis en algún área, Dios va a tener a un Samuel. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo toma desprevenido. Dios siempre, para cada situación, Dios tiene una salida. Para cada adversidad, Dios tiene una respuesta. Siempre Dios lo tiene. A Dios no le tomó por sorpresa el caos que estaba pasando la nación de Israel en los días de Elí y de sus hijos. Dios se estaba preparando en aquella mujer que esperó años y esperó años, esperó años. ¿Por qué? Y ahí viene algo muy importante, hombres y mujeres que están esperando todavía en esa respuesta de Dios. ¿Por qué Dios no le dio justamente antes a Ana el que Samuel pudiera nacer? ¿Por qué justamente hasta ese tiempo? Porque quizás Elí no estaba tan anciano y Elí podía tomar las riendas todavía, pero hay un momento donde Dios dijo, este es el momento que ahora vaya Samuel, y viene Dios y lo envía al vientre de aquella mujer por medio del Cana, ¿verdad? Y Samuel nace, y justamente en ese momento donde los hijos de Elí están en su apogeo haciendo lo que ellos quieren, Dios dijo, para este tiempo yo te tenía a ti, Samuel. Dios tiene, Eclesiastés 3 dice que para cada momento Dios tiene su tiempo, su temporada. Para cada situación Dios lo tiene todo listo. Así que Dios llama a Samuel y unge a Samuel para un ministerio triple. Samuel fue el último juez, fue profeta y fue sacerdote, un hombre ungido. Muchas veces, escúcheme, cuando no hay gente que pueda desarrollar el llamado o la visión de Dios, Dios va a tener que ungir a personas con triple o más funciones para que le puedan servir en su obra. Dios llamó a Samuel y lo ungió, escúcheme, como juez. Él tenía que estar bregando con todos los problemas sociales del pueblo. Cuando una familia tenía litigios entre ellos, estaba como juez para poder de una manera equitativa y de una manera justa, de una manera verdadera, litigar y decir esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Como sacerdote, él estaba para representar al pueblo delante de Dios. Él venía, tomaba las ofrendas del pueblo y se las presentaba a Dios. Señor, este pueblo se ha arrepentido
por su pecado, esta familia se ha arrepentido por su pecado, Señor, y en muestra de su arrepentimiento y gratitud, ahora ellos traen esta ofrenda. Pero como profeta, él era la boca de Dios, él representaba a Dios delante del pueblo. Él decía, esto es lo que dice el Señor. Y aunque muchas veces el pueblo no lo quiso oír, cuando le pidieron rey, él dijo, no, ustedes no necesitan un rey, porque tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces Dios te habla, muchas veces Dios nos habla diciéndote, esto te conviene, esto no te conviene, eso no te conviene, me tienes a mí. Eso Dios le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Samuel, y el pueblo no lo escuchó. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar aquello que nosotros queremos. Y me encanta esta historia de Samuel. Dice la Biblia que Dios le dijo a Elí en el capítulo 2, verso 35, yo me levantaré o me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Dios dijo eso de Samuel. ¿Y saben qué? La Biblia dice en el capítulo 3, versos 19 y 20, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde el norte, desde Dan hasta el sur, hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Fiel profeta de Dios. Así que Dios llama al liderazgo cuando hay crisis. Así es. A alguien Dios levanta. Así es. Cuando había crisis en Israel, Dios levantó a un Samuel para decirle, Samuel, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que tú puedas guiar a este pueblo, porque los sacerdotes que están se han corrompido, se han desviado y se han apartado de mí. Así que para cada crisis Dios tiene una salida. Número 2, el llamado de Samuel vino por iniciativa directamente de Dios. Dios fue el que tomó la iniciativa de escoger a Samuel. Dios fue quien dijo, a él lo quiero para el ministerio. La Biblia dice, el verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel. Fue Dios el que tomó la iniciativa de llamarlo. Fue Dios el que vino al encuentro. Fue Dios el que vino en la búsqueda. Fue Dios el que lo eligió. Fue Dios el que lo escogió. Si usted ha sido llamado por Dios para algún área, usted debe de tener la seguridad, debe de tener la plena certeza de que ha sido Dios el que lo ha llamado. Porque déjenme decirles, los que están tomando nota, existen dos tipos de llamado: el llamado de Dios y el llamado del hombre. Cuando Dios llama, Dios respalda, Dios provee, Dios abre puertas y Dios bendice. Pero cuando llama el hombre te apoya mientras tú estás con él, mientras tú le predicas a su manera, mientras tú le enseñas, mientras tú le ayudas. En el momento que tú le predicaste un sermón que no le gustó, se va. Así es. Así es. Por eso, todo aquel que viene a Fuente de Vida debe de saber que viene a este lugar porque Dios lo ha traído a este lugar. Usted no venga por el carisma ni del ministerio de alabanza, ni del predicador, ni de ninguno de los que predicamos aquí, porque en algún momento que Dios le hable recio y tupido, usted se va a enojar y usted se va a ir. Pero cuando usted está aquí porque Dios lo trajo, usted se va a quedar aquí. Usted va a permanecer aquí. Amén. Así que fue Dios quien tomó la iniciativa para llamar a Samuel. Es Dios quien decide a quién llama. Es Dios quien decide a quién poner y a quién no poner. Hombres como Moisés, David, Isaías, Jeremías, Samuel, Pablo, entre otros, fueron escogidos por Dios. Y fue Dios mismo el que los llamó. Fue Dios mismo el que tomó la iniciativa para llamarlos al ministerio. Es decir, que mis amados hermanos, que el llamado para servir a Dios en el liderazgo no es por méritos humanos. No es por la elocuencia del predicador. No es por el talento del predicador.
no es por la preparación del predicador. Esto es por pura gracia y misericordia de Dios. Porque escúchenme, aún Samuel, en ese momento, un joven, un adolescente en su inmadurez y en tantas otras cosas más, escúcheme, Dios le llama y él ni siquiera sabe discernir quién le está hablando. Ni siquiera él se está por enterado de quién le está hablando. Y Dios le llama, no una, no dos, no tres, 4. Hasta la 4ª ocasión Samuel pudo discernir, no por iniciativa de él, sino por Elí. Si Dios hubiese llamado a Samuel en base a sus méritos, eso lo descalificaría desde el principio. Pero no sucedió por méritos de Samuel, sucedió porque Dios había dicho, a él lo quiero. Fue Dios el que tomó la iniciativa. Yo quiero decirles, en el lugar donde usted está en este momento, no fue el jefe que vio en algo, fue Dios que lo puso allí. Ahí donde usted escuche, y si usted está trabajando, desempeñando alguna función en cualquier lugar, compañía, empresa para la cual usted está trabajando, déjeme decirle, el Dios que lo llevó allí, Él lo va a sostener. El Dios que lo llevó ahí, Él allí lo tiene. Y hasta que ese mismo Dios diga, tu tiempo aquí ha terminado, es cuando Él va a decidir moverlo. Yo quisiera creyentes con esa convicción aún en las congregaciones, que ellos puedan decir, hasta que Dios me diga, de lo contrario no me muevo, porque la mujer me diga, vámonos de aquí. Porque ahora para muchos más la voz de la mujer que la voz de Dios. Hay mucha gente, aún líderes, que cuando la mujer se les para en 30 y les dice vámonos de aquí, ahí va detrás. Pero cuando es Dios y tú tienes la convicción, Dios me dijo que esté aquí, aquí voy a estar, y hasta que Dios no diga lo contrario. Y discúlpenme, yo no estoy promoviendo el machismo, yo estoy diciendo que el sacerdote de la casa es el hombre, y a quien Dios le va a pedir cuenta es al hombre, y el primero que Dios le va a hablar es al hombre, a menos de que el hombre esté como los hijos de Elí. Ahí sí discúlpenme, caballeros. Aleluya. Allí bajo el ánimo de los hombres ya. A menos de que los hombres estén como los hijos de Elí, es donde Dios va a decir, pues, no me quiere oír. Y usted me dice, pastor, pero muéstrenme un ejemplo de la Biblia, que usted dice que predica con la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes ya pensaron eso, aquí les va. Dios manda por medio de David a la casa de Nabal para que le den de comer a David, porque era su ungido, andaba en el desierto, había protegido las ovejas de Nabal y había hecho tanta bendición para Nabal. Él no quiso oír, no aceptaba consejo Nabal. ¿Y qué sucedió? Dios dijo, bueno, porque Nabal no quiere oír, hay una Abigail. Para cada Nabal hay una Abigail. Hay algunas mujeres que ya les vi el rostro que sonrieron. Para cada Nabal hay una Abigail. Pero escúchame, eso es cuando hay un naval, no de la marina. Pero escúchenme. Pero escúchenme lo siguiente. Pero cuando Dios llama, ¿saben quién? Al primero que Dios le pide cuenta es al hombre, porque es la autoridad. Por lo tanto, hombres que están aquí, yo no vengo a decirles amárrense los cinturones y fájense bien. Yo vengo a decirles, tú eres el líder. Y hasta que Dios no te diga lo contrario, puedes decirle, mamacita hermosa, chulada, preciosa, nena linda, déjame decirte que este barco no se mueve de aquí hasta que el capitán lo indique. Ay, 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 ay. Ajá. Yo sé que hay algunos que más han estirado la boquita y están más serios. Amén. Vuelvo a poner el balance en el punto exacto. No estoy promoviendo machismo. No. La Biblia nos enseña a nosotros. La palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo debe de ser nuestra relación en el hogar. Que todos como matrimonio en algún momento tenemos dificultades, pero eso no le quita al hombre la autoridad aún. Amén. Y a la mujer que pueda ser la ayuda idónea del hombre. Así es. Amén.
Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros necesitamos darnos cuenta lo que Dios nos dice en su palabra. Aleluya. Pero escúcheme, yo he visto personas con potenciales en el liderazgo, en el ministerio, que han sido arrastrados fácilmente por cualquier otra persona, no necesariamente por la esposa. Quiero aclarar eso. No necesariamente por la esposa, es porque se han dejado llevar por otras personas de igual manera y no han sabido que mientras Dios no diga el ok, mientras Dios no diga esta barca se mueve, no hay que movernos. Amén. Yo no sé por cómo entré aquí, pero esto está ministrando a algunos, 2, 3, posiblemente ustedes no, alguien que nos está escuchando. Amén. Sí. Así que es Dios el que toma la iniciativa de llamar a Samuel. Es Dios el que ha tomado la iniciativa para llamarnos a nosotros. Y del que usted y yo estemos hoy, esta tarde, aquí en Fuente de Vida, ha sido Él el que nos ha convocado y nos ha traído a este lugar. Yo espero que ninguno de ustedes esté aquí por alguna otra convocatoria de alguien más. Que no dudo que Dios utilizó a alguien para llamarnos, para traernos y para estar aquí, eso no lo dudo. Pero la principal voz de mando en este barco es Dios. Es Dios. Es Dios. Así que la Biblia dice, Romanos 9:16, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que el que Samuel haya sido llamado fue iniciativa directamente de Dios. Dios dijo Él, y aunque habían tantas inmadurez, había inexperiencia, no tenía quizás la preparación, no tenía el discernimiento hasta ese momento. Dios le llama, corre ante Elí, Dios le vuelve a llamar, él corre ante Elí, y hasta que Elí puede entender, quizá ya con sus ojos enceguecidos, pero podemos aprender principios. Óiganme, varones viejos llenos de canas, igual a mí que estamos aquí. Aún hay una generación de Samuel que necesita un Elí para alianza, que necesita un Elí para decir discernimiento. Escúchenme, siempre los jóvenes, por mucha fuerza que puedan tener, por muchos listos que quieran ser, que puedan manejar todas las plataformas sociales y la tecnología, siempre no podrás tener los colmillos que tiene el viejo. Siempre vas a necesitar a un Elí para que te dé consejo, para que te diga, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene, ese negocio no entres en él, ese trabajo no te conviene. Pero tú muchas veces te dejan llegar por las apariencias. Sí. Amén. Así es. Por mucha fuerza que tenga la juventud y ellos consideren y que me lo bailo a todo el mundo, aquí hay colmillos que tú no los tienes. Sí. Así es. Así es. Amén. Siempre el cachorrito necesita del león viejo. Ahora los varones, los viejos ya se están poniendo más las pilas. Así que dice la palabra de Dios que aun cuando Dios llamó a Moisés, fue Dios el que tomó la iniciativa. Cuando Dios llamó a David, lo hemos estado examinando, Dios tomó la iniciativa. Dios llama a Samuel, Dios toma la iniciativa. Dios llama a Pablo, Dios toma la iniciativa. A cada persona que Dios ha llamado ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa. No en base a sus méritos. Cuando Pablo es llamado al ministerio, él mismo lo reconoce. Pablo dice, habiendo yo sido un blasfemo, un ingrato, un injuriador, un perseguidor de la iglesia, mas fui recibido a misericordia. ¿Por quién? Por el Dios que lo había llamado. Porque esto no es de méritos, esto es por gracia de Dios. Aleluya. Y cuando Dios te llame a ti para algo, a Dios no le podemos decir no. Y aunque algunas veces tratamos de evadir y decirle a Dios no, Moisés le dijo, no puedo, no tengo la capacidad. Isaías dijo, ay de mí porque soy un pecador inmundo. Jeremías dijo, soy un niño y no sé hablar. Y si miramos a Samuel, un inexperto que ni siquiera pudo discernir quién le estaba llamando, pero qué bueno que en el llamado es Dios el que siempre viene a nuestro encuentro para llamarnos. Y quiero concluir diciendo que cuando Dios llamó a Samuel fue un llamado inequívoco. Dios no se equivoca con el que llama. Amén. Escúcheme, voy a volver a repetir esto y anótenlo ahí al margen. Dios no se equivoca con el que llama. Se podrá equivocar el que es llamado, pero no quien lo ha llamado. Amén. Aleluya. Lo repito nuevamente, porque usted dice, ay pastor,
cómo Dios se ha equivocado con tantos predicadores. Miren las cosas que ellos... No, Dios no se equivocó, se equivocaron ellos. Se podrá equivocar el hombre, pero el Dios que nos ha llamado, Él no se equivoca. No se equivoca. Dios no se equivocó al llamar a Samuel, y aunque lo llamó hasta 4 ocasiones para que él pudiera entender, la Biblia dice en el verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y usted va a repetir esa misma frase, y el texto dice, el texto número 9, si usted me acompaña, creo que es el texto número 9, el verso 10, y vino Jehová y se paró. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Escúcheme, cuando se repite esta frase, Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. En otras palabras dijo, soy yo el que te estoy llamando. Quien te llama soy yo, Jehová. Es lo que le está queriendo decir. Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió, porque había recibido instrucciones, habla Jehová, porque tu siervo oye. Pero fue Dios mismo. Y Dios no se equivoca con el que llama. Y vuelvo a repetir, se podrá equivocar el que es llamado, porque somos seres humanos y cometemos errores. Pero el que nos ha llamado, Él no se equivoca. Dios no se ha equivocado con el padre que le dio. Su papá pudo haber cometido los errores, pero Dios no se equivocó con darle al padre que tiene. Acéptelo. Amén, aleluya. Dios no se equivocó con la madre que le dio. Se pudo haber equivocado su mamá en la manera en que lo crió y lo educó, pero Dios no se ha equivocado con los padres que nos ha dado. Amén, aleluya. Dios no se ha equivocado con el pastor que les ha dado. Se podrá equivocar el pastor, pero Dios no se ha equivocado. No hubo tanto amén, solo risas. Aleluya. Dios no se equivoca. Dile a tu vecino, Dios no se equivoca con lo que hace. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca con lo que Él hace. Escúcheme. Y el llamado de Dios es un llamado inequívoco. No hay margen en los cuales Dios puede decir, me equivoqué. No, porque Dios conoce, escúcheme, en cuanto a nosotros los seres humanos, Dios conoce nuestro pasado, y si Dios nos llamara en base o en proporción o el currículum de nuestro pasado, no calificaríamos. Pero Dios conoce nuestro pasado y sabe cómo hemos sido. Dios dice, no te llamo por tu pasado. Dios conoce nuestro presente, cómo estamos en este momento. Y tampoco Dios dice, no te llamo en base a tu presente. Pero a la misma vez Dios conoce nuestro futuro. Él sabe todo lo que haremos, bueno y malo. Y tampoco Dios nos llama en base a eso. ¿Saben en qué en base Dios nos llama? En base a su pura gracia y misericordia. Por eso es que estamos nosotros aquí, en este lugar. Es por eso. Y vuelvo a repetirte, quizás Samuel no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Quizás hay personas aquí hoy, sentadas, que han venido a escuchar la palabra de Dios y han venido con el deseo de adorar y de honrar y de bendecir el nombre de Dios, pero quizás tú no conoces a Dios. Pero yo quiero decirte, Dios sí te conoce a ti. Dios sabe tus lágrimas. Dios sabe tus dolores. Dios sabe tus angustias. Dios conoce tu necesidad. Él sabe cómo eres, cómo vives, qué haces, qué no haces. Él lo sabe absolutamente todo. Aunque tú no le conozcas a Él, Él sí te conoce a ti. Él sí te conoce a ti. Samuel no conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Lo importante es que aun cuando tú no conozcas a Dios, Dios mismo es el que toma la iniciativa para darse a conocer. Y Dios vino y se dio a conocer a Samuel. Y cuando Él dice, habla, porque tu siervo oye. Y Dios viene y empieza a comunicarle, empieza a darle todo el mensaje que Él trae. Y empieza a decirle, yo juzgaré la casa de Elí, porque Él sabe el pecado de sus hijos, que Él nunca los estorbó. Esta es otra gran enseñanza, quizás para otro tiempo, para nosotros los padres, que muchas veces somos alcahuetos con nuestros hijos. Y yo lo voy a juzgar a él. Escúcheme, tan grave fue el pecado de los hijos de Elí, mis amados hermanos, que esto toque y duele el corazón, porque somos padres.
Y en algún momento nosotros no podemos decidir por nuestros hijos, que Dios dijo lo siguiente: no habrá ofrenda ni sacrificio para expiar el pecado de tus hijos. Porque hay momentos que nuestros hijos, ya cuando ellos llegan a su tiempo donde dice, ya no me hable nadie, ya no me diga nada, solamente Dios con ellos. Y ese fue el caso de los hijos de Elí. Pero lo grave es que la Biblia dice que Elí nunca hizo nada para estorbar a sus hijos. Nunca les decía las cosas. Y quizás solamente les decía así y los dejaba. Porque yo encuentro en la Biblia, en un momento que él se reúne con ellos, he estado leyendo estos días, y Elí les dice, hijos míos, no es buena fama la que oigo de ustedes. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces le podrán debatir el problema, pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién con él? Elí trató la manera, pero no fue el padre que se paró en firme en contra de sus hijos y decirle, esto no está bien. Hijos que están aquí, cuando sus padres los corrijan, es por el bien de ustedes. Así es. Cuando sus padres les digan algo, es porque los aman. Porque el padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige, dice la Biblia. Pero el padre que aborrece a su hijo lo deja hacer lo que él quiere. Y muchas veces nosotros como padres hemos sido débiles. Y desafortunadamente vivimos en un país donde ahora todo es trauma. Hasta para sacudirle el cabello a los hijos es un trauma, que no podemos hacer eso a los niños. Pero por aquí está mi madre y ella no me traumó cuando me daba duro. Yo le aseguro que usted toma una varita de esas mágicas, no varas mágicas, una de esas varitas, y cuando el niño se ponga en sus berrinches para patalearle, y usted sabe cuál es la vara de los padres, le da el teléfono. Es la vara que usamos. Es la vara que usamos. Dígame si no es cierto, hay algunos de ustedes que dicen, es la vara que damos. El niño patalea y grita y nosotros sabemos que es, aquí está, hijo, y le damos el teléfono. Y el niño ya sabe cómo manipular al viejo con bigote. Ya lo sabe muy bien ya. ¿Ah? Eso es lo que hacemos. Antes nosotros, los viejos que estamos aquí, hacíamos 2, 3 pataleos y solo nos dejaban patalear y luego dejábamos que entraran. Y ese pataleo nos lo quitaban con 3 o 4 fajazos. Y no estamos traumados. Así es. Así es. Así es. ¿Cuántos de los que están aquí están traumados? No. Nadie. Y esa es otra predicación ya. Pero, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo esto? Porque vale la pena mencionarlo. Que muchas veces, como padres, creemos nosotros que con darle a nuestros hijos la mejor ropa, lo mejor en comida, lo mejor en calzado, lo mejor en tecnología, todo lo que yo necesite, estamos cumpliendo con nuestras funciones. Y muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para darnos cuenta quiénes son los amigos de nuestros hijos. Sí. Y ya cuando venimos a descubrir nos damos cuenta de que el nene se echó su cerveza. Sí. De que el nene le hizo algún puro de vaina de esas ahí que andan en mugrero en la calle. Y nos venimos a dar cuenta de con quién anda. Anda con aquel, y yo no estoy para discriminar a nadie, pero anda con un tipo que es vago. Sí. Y hasta entonces nosotros venimos a darnos cuenta con quién anda nuestro hijo. Sí. Amén. Así es. Amén. Porque no tenemos tiempo. Sí. Escúcheme esto y con eso termino, para los matrimonios que estamos aquí. Cuando papá, hermanita amada, preciosa, bella, cuando papá corrija a tus hijos, si tú sabes que lo está haciendo porque ellos tuvieron alguna mala decisión, déjalo. No te metas. Así es. Amén. No te metas. Así es. Y si mamá está corrigiendo al hijo, viejo bigotón, no te metas. Así es. No te metas. Sí. No lo hagas. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Lo siguiente. ¿Saben qué es lo que pasa? Cuando el hijo ve quién es por el lado de él, Sí. él ya sabe por dónde entrar. Mira, los hijos son tan listos. Sí. Desde que nacen, ya traen esos genes de la inteligencia. Entonces, siempre hemos hablado esto con mi esposa.
cuando yo esté castigando a los hipotes, no te metas. Y cuando tú los castigues, dales. Yo no me voy a meter. Y cuando vengan conmigo diciendo, papi, mire mi mamá, hey, ¿por qué te está castigando? No es que, no, dime, ¿por qué te está castigando? Si ella te está castigando porque ella le da la gana, está mal. Pero, y no me quiere decir por qué lo ha castigado. Si no me quiere decir es que algo has hecho. Y si tú vienes buscando aquí refugio, ve con ella primero que te termine de ministrar y luego viene y yo te voy a dar un abrazo. Sí, pero los hijos saben. Ahora, la Biblia dice que Elí quizás tuvo esa conversación con sus hijos, no fue nada más. Y los hijos se corrompieron completamente, al punto que, como ya les he explicado, Dios, la Biblia dice que Dios, al enviar un profeta, le dice a Samuel, tus hijos morirán el mismo día. Y usted sabe, para un padre, que es una noticia de esas. Triste. Por eso es que cuando le llegan la noticia a Elí, que Israel ha caído, ¿saben lo primero que él pregunta? ¿El arca dónde está? Porque él sabía los pasos en los que andaban los hijos. Y con esto voy a decir otra cosa importante, y con esto sí cierro ya. Muchas veces tú y yo conocemos a nuestros hijos. Y a veces cuando los maestros de escuela dominical vienen, quiero hablar con usted, a veces líderes aquí, gente vieja aquí, y se ponen en sus berrinches con sus hijos, y sabiendo lo que tienen. Sí, así es. Que ya no mando a mi hijo. Sí. Y que ya esto y aquello y lo otro. Mi hijo, yo sé mis hijos que tengo. Sí. Cuando han venido conmigo, yo los escucho. Yo cuando llego a la casa, ¿qué hiciste? Yo no voy a decir, no, hermano, es que usted es muy inmaduro, es que usted no sabe tratar. Usted sabe la clase de hijo que tiene. Así es. Y aunque no me diga amén y se enoje conmigo, ay, no es eso. Así es. Amén. Pero usted sabe lo que tiene, ¿por qué molestarse? Sí. Hermano, usted debe ser agradecido. Hermano, de verdad, disculpe, yo me siento apenado por lo que hizo mi... Usted lo conoce. Sí. Por aquí no me está mandando. Usted lo conoce. Si no se moleste. No se ofenda. Los maestros de escuela dominical lo que están tratando es de prevenir que su hijo siga cometiendo eso mismo. Y por eso le están diciendo las cosas. No es para que usted, ya me voy de aquí ya, y esto y lo otro aquí. Aquí nadie sabe nada. Ajá. Ahora, si eso pasa en los viejos, ¿cómo estamos? Sí. Amén. Aleluya. Ajá. Dile a tu vecino, ¿cómo estamos tan mal? Dile. Eso pasa. ¿A poco los padres que están aquí no saben la clase de hijos que tiene? Vamos a ver, levante la mano el que sabe la clase de hijos que tiene. Sabe, usted sabe. Usted sabe. Desde el momento que por ejemplo le dicen fulano, usted dice, ah, mi hijo ha hecho algo. Usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe. No se haga. Usted lo sabe. Así que Elí sabía lo que sus hijos andaban haciendo y por eso dije, él no le tomó por sorpresa lo que haya pasado con ellos. Él se esperaba que tarde o temprano eso iba a pasar, porque ellos nos quisieron corregir su actitud y su vida y su comportamiento. Dios nos habla muchas veces nosotros no queremos corregir. Y viene el momento donde Dios, de tanto que nos ha hablado, Dios dice, ok, ya, hasta aquí nomás. Así que si Dios nos está hablando en algún área de nuestra vida, no sigamos como los hijos de Elí. Ordenemos nuestros pasos, nuestra vida, delante de Dios. Y usted que nos escucha en alguna parte de las naciones, le queremos decir de igual manera, Dios tiene planes y propósitos. Y Dios no se ha equivocado ahí donde Dios lo tiene, en esa congregación donde está sirviendo. Y posiblemente para usted que nos escucha, en toda congregación hay problemas. Así como en toda familia hay broncas y hay dificultades, en toda congregación, porque cada congregación somos una familia. Y a veces no sé, yo no vengo a ventilar los problemas de mis hijos, pero a veces ni entre ellos mismos se llevan, se agarran. Y lo más chistoso es que se agarran entre ellos y se tiran. Y por allá anda Esther afuera y le llama a Otto, ¿qué quieres que te lleve de comer? Y hace un par de horas el bien estado tratando. Por allá Otoniel anda y papi, le llevamos algo a Esther, háblale a ver qué quiere. Y aunque sean agarrados, y a veces un poco de viejo aquí que se agarran y siguen todos amarrados.
póngase de pie. Esto pasa solamente en la familia pastoral de Fuente de Vida. En las suyas no, los suyos son ángeles con alas blancas y todo lo demás. Se llevan chévere sus hijos, ¿verdad? Son los hipotes a todo dar, ¿entiendes? Eso pasa en la familia pastoral. Lo agarramos de las greñas y de los moños. Así que un día de esto que nos visite, no se extrañe si no le abro la puerta. Amén. Que Dios nos ayude y esperamos ser de bendición para ustedes que nos escuchan. La iglesia pone sus manos juntas y bendecimos a cada una de las personas que nos ha escuchado. Y desde aquí desde el púlpito de la iglesia Fuente de Vida les bendecimos en el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer una oración.